Hola familia, bienvenidos a Monte Sión en Casa. Es un gusto para mí saludarlos. Qué bueno que podemos compartir este espacio en donde juntos aprendemos más acerca de la palabra de Dios. Yo sé que la palabra del día de hoy puede cambiar tu manera de pensar, tu manera de vivir, si es que la crees y la pones en práctica. Poner en práctica la palabra de Dios es lo que nos da los resultados que Él nos dice en su palabra. Y por eso yo te pido por favor que me ayudes a compartir esta transmisión y este video con tus amigos en tus redes sociales, y de esa manera ellos van a poder conocer lo que Dios quiere que hagan, la acción que Él desea que realicemos. Y entonces su vida va a poder ser transformada también. Ayúdame con eso, comparte esta transmisión. Y para comenzar el mensaje del día de hoy, te voy a pedir por favor que me acompañes honrando la palabra de Dios. Dice Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Ahora te voy a pedir por favor que repitas después de mí. Padre, yo te amo, y el día de hoy voy a escuchar tu palabra, y la quiero creer, y la quiero guardar en mi corazón. Te pido, Espíritu Santo, que me ayudes a poner en práctica lo que vas a enseñarme hoy. Mi vida, el día de hoy, es transformada por tu poderosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues hoy, familia, hoy terminamos con la serie ¿Cuál es el camino? Esta serie en la que hemos estado hablando acerca de el poder de nuestras decisiones, el poder de nuestras elecciones. Cómo muchas veces nosotros le damos la responsabilidad de las consecuencias de nuestras decisiones a alguien más, a Dios, a nuestros padres, a nuestros jefes, qué sé yo. Pero Dios desde el principio nos dijo, oigan chaparritos, ustedes, mi creación, yo les doy un regalo y ese regalo es la capacidad de elegir. Pero ustedes no solamente tienen este regalo de la capacidad de elegir, sino que también son los responsables por sus elecciones, por las elecciones que hagan a lo largo de su vida. Entonces, para que tú y yo podamos conocer los planes que Dios tiene para nuestra vida, tenemos que leer la palabra de Dios, pero para que esos planes se hagan realidad en nuestra vida, tenemos que elegir lo correcto. Por lo tanto, llegar a tu destino, la forma en que llegas y el tiempo que te toma depende de las elecciones que hagas. Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad poder alcanzar el destino que Dios tiene para cada uno de nosotros, que es bueno, que es agradable, que es lo mejor que pudiéramos esperar. Pero nuestras elecciones nos van a dirigir ahí o a cualquier otro lugar y somos responsables de ello. Y entonces hoy es la última semana, la cuarta semana de esta serie y ahorita vamos a ver este tema que se llama Elige Fe. Elige Fe. Ya veíamos elegir los valores correctos, vimos elegir la gratificación eterna, la primera vez vimos elegir quién va a determinar tu identidad y hoy vamos a ver elige fe. Elige fe, que tu elección sea fe por sobre todas las cosas. Entonces, dice Romanos capítulo 1, versículo 17, que por la fe los justos viviremos. Viviremos por la fe. Tú y yo somos llamados a vivir por la fe y no por cualquier otra cosa. No por las circunstancias, no por la experiencia, no por el miedo, sino por la fe. La fe. La confianza que tú y yo tenemos en Dios, en quién es Él y en lo que Él nos ha dicho que hará. En nuestra vida, en el mundo, en su iglesia. Entonces tú y yo tenemos que vivir por fe. Señor, mi vida va a ser dirigida por lo que tú has dicho de mí y por lo que tú has dicho de mis circunstancias, de mi familia, por lo que tú has dicho sobre quién eres tú. No voy a dejar llevarme por mis emociones. Yo no elijo ser dirigido por mis emociones. Yo no elijo ser dirigido por las circunstancias. Yo no elijo ser dirigido por el miedo. Yo elijo ser dirigido por mi fe, mi confianza en ti. Y entonces, Hebreos capítulo 11 es el capítulo de los héroes de la fe.
Muchos de ustedes saben que el capítulo 11 empieza a hablar de todas esas personas que decidieron elegir vivir por la fe. Y hay muchísimos personajes, ¿verdad? Tú puedes encontrar ahí muchos nombres, así como Noé, como Abraham, como Isaac, como Jacob, David, Jefté, Samuel, etc. Hay muchos nombres ahí en el libro de los héroes de la fe. Y todos ellos decidieron vivir por fe. Entonces, esa elección, vivir por fe, no significa elegir una vida sin problemas, no significa vivir una vida sin dificultades, lo que significa es elegir ser guiado por Dios en medio de circunstancias difíciles, en medio de situaciones adversas. Entonces, cuando tú y yo vivimos por fe, no significa que vamos a estar libres de situaciones peligrosas, ni libres de problemas, ni de dificultades. Significa que decidimos que Dios nos acompañe en medio de nuestro viaje. Y eso hace la diferencia. Cuando tú vives por fe, tú estás diciendo, no voy a hacerle caso a lo que me dicen las circunstancias. Dios está diciendo esto de mí en este momento, yo decido creerlo. Entonces, tengo este problema, definitivamente existe este problema, pero yo decido, mi elección es que Dios me acompañe, que Dios me guíe, que Dios me aconseje, que Dios me consuele y que me acompañe en este viaje. Esa es la elección de vivir por fe. Y entonces, las últimas 2 semanas estuvimos viendo una pequeña parte de la vida de Moisés, en la que él hizo elecciones importantes en su vida. Él inició sus elecciones diciendo, nadie va a definir mi identidad, solamente Dios va a definir mi identidad. Nadie va a elegir los valores que yo voy a adoptar, yo voy a decidir tener los valores correctos, los valores de Dios. Nadie me va a obligar a buscar gratificación instantánea, sino que yo busco gratificación eterna, porque eso es lo verdaderamente importante. Y ahorita vamos a ver cómo Moisés escogió vivir por fe. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 27. La primera parte de este versículo dice, fue por la fe, ponle atención, fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Ponle mucha atención aquí porque esto es muy importante. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Entonces aquí estamos viendo una elección. Moisés dijo, ¿sabes qué? Yo voy a vivir por fe. La elección que yo hago de salir de la tierra de Egipto es por fe. No es por temor, es por fe. No es por temor. El hecho de que yo salga corriendo de la tierra de Egipto no es porque tenga miedo a que el faraón se vaya a enojar, es por fe. Por la confianza que yo tengo en lo que Dios tiene preparado para mí. Y entonces Moisés tenía todas las razones para definitivamente experimentar miedo y temor en ese momento, porque Faraón era considerado un dios. Y ese dios literalmente tenía el poder de la vida y de la muerte en sus manos. La sentencia que él declarara era una sentencia que se realizaba. Y si tú estabas en contra del faraón, en contra de lo que a él le gustaba, en contra de sus leyes, en contra de sus ideales, entonces eso seguramente significaba muerte. Entonces definitivamente Moisés tenía todas las razones por las que tener miedo, temerle al faraón, temer a las circunstancias, temer a lo que le podía suceder. Pero él eligió vivir por fe. Él decidió vivir por fe. Las circunstancias definitivamente pintaban un cuadro muy difícil. Las circunstancias definitivamente se ponían en su contra. Definitivamente la decisión que estaba tomando pues lo iba a perjudicar de una manera sorprendente, pero él dijo, yo decido, yo elijo vivir por fe y no por miedo. A pesar de que gente pueda creer que yo estoy saliendo de Egipto por miedo, no. Aquí estamos viendo que fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto, no por temer el enojo del rey. Entonces, ¿qué podemos aprender en esta parte de este versículo? Que las decisiones de Moisés eran en base a su confianza en Dios. Las decisiones de Moisés eran en base a su confianza en Dios. Y no por el miedo.
no por el miedo. ¿Cuál es el problema? Que muchos de nosotros el día de hoy, muchos cristianos el día de hoy, muchos hijos de Dios el día de hoy, deciden en base al miedo y al temor. Toman decisiones en todas las áreas de su vida en base al miedo, en base a las circunstancias, en base a un futuro quizá peligroso. Y obviamente eso es entendible. Conozco personas que toman decisiones de sus finanzas por temor. Conozco personas que toman decisiones en sus relaciones en base al temor. Hay todo tipo de decisiones en base al temor. Pero hay muchos cristianos que el día de hoy el miedo los impulsa a tomar decisiones. Y cuando el miedo te impulsa a tomar decisiones, entonces estás decidiendo completamente un camino equivocado para tu vida. No es lo que Dios está esperando. ¿Por qué? Porque el miedo te frena. El miedo nubla tu enfoque, tu vista. El miedo no te permite ver más allá de las circunstancias. El miedo no te permite creer las promesas de Dios. Pero la fe elimina las circunstancias que estás pasando. La fe quizá te lleva a experimentar o a creer en algo que no puedes ver en ese momento. La fe, que significa confiar en lo que Dios es y en lo que Dios ha dicho, te lleva a superar cualquier adversidad. En cambio, el miedo te lleva a estar apachurrado, a estar detenido, a no poder avanzar, a no poder ver un futuro diferente, a no poder tener esperanza. Y es un problema el día de hoy para la iglesia, y hablo de la iglesia en general. ¿Por qué? Porque muchos hijos de Dios están decidiendo en base al miedo. No puedo eliminar esta relación de mi vida porque la otra persona se va a enojar y me va a hacer daño. No puedo alejarme de esta persona que me perjudica, que no me suma, que solamente está restando de mi vida. No puedo. Y entonces tomamos decisiones en base al miedo. No puedo ir a pedirle perdón a esta persona porque seguramente va a recordar todo lo que yo le hice y me va a ir mal. Y entonces empezamos a tomar decisiones en base al miedo. Y lo que Dios quiere que tú y yo hagamos, y lo que nos está enseñando aquí la Biblia en el ejemplo de Moisés, es que cuando tú decides vivir por fe, no significa que te vas a librar de problemas, significa que estás invitando a Dios a que camine contigo la aventura de esta vida. Le estás diciendo: Señor, si tú estás conmigo, todo está bien. Las circunstancias se me pueden venir encima. Quizá los resultados de mis decisiones puedan afectarme en algún punto, pero si yo camino por fe, entonces todo está bien. Recordando el ejemplo de Moisés, entonces, él decidió. La elección que él hizo fue: yo voy a decidir vivir por fe, no por el miedo. Vivir por fe a veces significa tener que correr. A veces pensamos que vivir por fe significa permanecer en el lugar y luchar contra el faraón. Eso es vivir por fe, quedarme aquí y luchar contra ti hasta que te destruya. Pero hay veces que no estamos listos para enfrentar a ciertos gigantes. Hay veces que vivir por fe significa aislarte de algunos problemas para crecer en tu carácter, para crecer en fe, para crecer en tu relación con Dios, fortalecerte y ahora sí ir con ese gigante y decirle: yo estoy listo para hacerte pedazos. Y ese gigante pueden ser adicciones, y ese gigante pueden ser relaciones, y ese gigante puede ser miedo, ese gigante puede ser inseguridades, ese gigante puede ser cualquier tipo de cosas. Fe muchas veces significa huir de esos gigantes, concentrarte en tu relación con Dios, crecer, fortalecerte, que fue precisamente lo que hizo Moisés. Huyó del faraón porque no estaba listo para enfrentarse a él. Se fue a otro lugar, se fue al desierto y él estuvo creciendo, estuvo conectándose con el Señor, hasta que el Señor lo preparó y le dijo: estás listo para ser mi libertador. Y entonces Moisés regresa y tú conoces la historia. Suceden todos esos milagros y se convierten en el libertador del pueblo de Israel, etc. Pero él decidió no vivir con miedo, sino vivir por fe. Y entonces quizá en este momento tú puedas pensar: pues es fácil decir vivir por fe y no por miedo. Qué fácil es decirlo.
Qué fácil es decir, no, no tengas miedo, mejor ten fe, no tengas miedo, mejor ten fe. Y a lo mejor tú te estás preguntando, ¿cómo le hago para callar las voces del temor? ¿Cómo le hago? Porque las voces del temor son una realidad. Las circunstancias vienen y nos abruman y nos estresamos, nos afanamos, nos preocupamos y estamos con muchos problemas en nuestra mente y olvidamos lo que Dios ha dicho de nosotros, lo que Dios ha dicho de las circunstancias y lo que podemos hacer si su presencia nos acompaña. Estamos envueltos en tantas cosas y entonces tú puedes preguntarte el día de hoy, ¿cómo le hago para eliminar todas esas voces que vienen a afanarme, que vienen a estresarme, que vienen a preocuparme? ¿Cómo le hago para callar las voces del temor? Y yo quiero darte una clave importantísima el día de hoy. Esto es una clave. El versículo que te acabo de leer en Hebreos 11:27, solamente te leí la primera parte, pero este versículo tiene 2 partes. Y entonces quiero que me acompañes porque aquí está la clave. Dice, esto fue lo que leímos hace rato, fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Pero ¿cómo fue que a pesar de que las circunstancias te llevaban a temer, te llevaban a decir, oye, yo creo que mejor me quedo aquí en Egipto y le hago caso al faraón porque está pesado este señor, me puede matar en cualquier momento? ¿Cómo fue que Moisés dijo, yo decido vivir por fe y no por el miedo? Y aquí viene la segunda parte del versículo 27. Siguió firme en su camino. ¿Por qué pudo seguir firme en su camino? ¿Por qué pudo seguir con fe? ¿Por qué? Porque tenía los ojos puestos en el invisible. Esa es la clave, amigos. ¿Cómo fue que Moisés dijo, yo decido vivir por fe? No importa las circunstancias, no importa las amenazas que me aviente el faraón, no importa el peligro que representa elegir vivir por fe. ¿Cómo fue que él pudo tomar esa decisión? Porque sus ojos estaban puestos en el invisible. Entonces la clave familia, la clave es poner nuestro enfoque en Dios. Cuando las circunstancias vienen a abrumarnos, cuando las dificultades vienen a llamarnos nuestra atención, cuando vienen momentos difíciles, cuando no alcanza el dinero, cuando nuestras emociones están al tope, tú tienes que voltear a ver a Dios. Y si tu enfoque está en Dios, tú puedes elegir vivir por fe y no por temor y no por miedo. Tú puedes decir, ya sé lo que está a mi alrededor, ya sé los gigantes que se están levantando, pero mi enfoque está en Dios. Y eso te lleva a escucharlo, eso te lleva a creerle, eso te lleva a ser determinado en lo que Él ha prometido para tu vida. Ten un enfoque en Dios. A pesar de que las circunstancias sean feas, a pesar de que las circunstancias se vean difíciles para ti, tu enfoque debe estar puesto en Dios. ¿Qué significa tener los ojos puestos en Dios? Tener presentes sus promesas, su palabra, lo que Él ha dicho de ti y de tu futuro. Eso es tener puestos nuestros ojos o nuestro enfoque en Dios. Tener presentes sus promesas, su palabra, lo que Él ha dicho de ti y del futuro. Poniendo los ojos en Dios. Y entonces yo te quiero leer parte de el libro, el capítulo de los héroes de la fe, el libro de Hebreos 11, versículo 32. Se los quiero leer nada más para que podamos ver a estas personas. Fíjense lo que dice Hebreos 11, versículo 32. Dice, ¿cuánto más les tengo que decir? Porque ha estado hablando de varios héroes de la fe. Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de todos los profetas. Por la fe estas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron la boca de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir al filo de la espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en la batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. El 35 dice, hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. ¡Wow! Sin embargo, ponle atención a esto, porque estamos hablando de cosas sorprendentes, ¿verdad? Conquistas, victorias, milagros, ¡wow! Pero sigue diciendo el versículo 35, sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de su libertad.
Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encarcelados en prisiones. El 37 dice, algunos murieron apedreados. A otros los cortaron por la mitad con una sierra y otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Y fíjate lo que dice el versículo 38. Este mundo no era digno de ellos. Y a mí me gusta mucho cómo Hebreos en este capítulo 11, claro, habla de victorias, habla de promesas, habla de momentos felices en donde todo nos salió bien porque Dios está con nosotros, pero también habla de circunstancias muy, muy adversas y difíciles. Pero todos estos hombres, algunos fueron muertos, algunos fueron perseguidos, algunos fueron encarcelados, otros los cortaron por la mitad con una sierra, otros fueron desposeídos de lo que tenían, otros fueron, y wow, menciona tantas cosas bien feas que seguramente podían provocar tomar decisiones por miedo. ¿Estás seguro que vas a aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador? Te vamos a cortar a la mitad. Imagínate esas personas que estaban entre la espada y la pared, pero ellos dijeron, yo decido elegir vivir por fe y no por miedo. Dice la Biblia que ellos tenían la esperanza en una vida mucho más allá de la resurrección, en una vida donde, y tú conoces esa vida, una vida eterna con Jesucristo en su presencia, en ese mundo en donde no va a haber dolor, sufrimiento, ni hambre, ni injusticias. Y ellos tenían su esperanza en esa vida. Y como ellos tenían su enfoque puesto en Dios, podían decidir vivir por fe y no por miedo. Pero fíjate lo que sigue diciendo el capítulo 12. Está conectado capítulo 11 con capítulo 12. Antes no estaba dividido por números, ni por versículos, ni por nada de eso. Eran cartas y esto está conectado. Es lo que sigue. Dice el versículo 12. Por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, ¿quiénes son esos testigos de la vida de la fe? Todos los que acabamos de leer. Todos estos personajes que acabamos de leer, que muchos tuvieron victorias impresionantes y otros fueron perseguidos, lastimados, heridos. Todos ellos están a tu alrededor y el autor de Hebreos utiliza como una imagen de un coliseo. Están a tu alrededor. Todos estos héroes de la fe que decidieron elegir vivir por fe y no por miedo ni por circunstancias. Están a tu alrededor. Y sigue diciendo, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitémonos todo el peso que nos impide correr. Especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Quitémonos todo el peso que nos impide correr. Dice, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Versículo 12. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que a él esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba, y ahora está sentado en un lugar de honor junto al trono de Dios. Versículo 3. Piensen en toda la hostilidad que él soportó por parte de los pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. ¡Wow! Puestos los ojos en Jesús. Tú tienes una nube alrededor tuyo de testigos, héroes de la fe, que te pueden decir, escoge vivir por fe. Es lo mejor que puedes hacer. Sí, oye, ya sé, yo también estaba entre la espada y la pared. Yo también estaba en una encrucijada. Sí, oye, yo también, tú puedes. ¿Y cómo pueden hablarte estos testigos? A través de las historias que hay aquí. Sí, yo estaba en medio de la espada y la pared, pero yo decidí vivir por fe. Y mi vida cambió para siempre. Sí, yo estaba entre la espada y la pared. Yo podía haber decidido vivir con miedo y que mis elecciones fueran en base al miedo, pero decidí vivir por fe porque mi enfoque estaba en Dios y mi vida fue completamente diferente. Y ellos están hablando constantemente en este libro. Están hablando constantemente y nos están diciendo, no escojas vivir por miedo ni vivir por lo que sucede a tu alrededor. Escoge vivir por fe. ¿Cómo lo haces? Poniendo tus ojos en Jesús. Y si tú piensas en su ejemplo, si tú piensas en todo lo que Él soportó, en todo lo que Él hizo por ti y por mí, en todo lo que Él nos ha prometido en esta vida y en la vida que sigue,
Entonces aquí dice, ustedes no se darán por vencidos, puestos los ojos en Jesús. Entonces yo quiero preguntarte algo importante. ¿Hay algún miedo en tu vida que hoy está dirigiendo tus decisiones? ¿Hay algún miedo en tu vida que hoy está dirigiendo tus decisiones? Y si tú encuentras que sí, hay miedo que no alcance el dinero, hay miedo en tus relaciones, hay miedo en tu vida, hay miedo por enfermedades, hay miedo por lo que tú quieras. Si hoy hay algún miedo en tu vida que está dirigiendo tus decisiones, elimina ese miedo el día de hoy. Y pon tu confianza y pon tu esperanza en el único Dios vivo. Pon tu enfoque en Él, que enfocarse en Él significa recordar sus promesas, recordar su palabra, que esté presente lo que Él ha dicho de ti y de tu futuro. Pon tu enfoque en Jesucristo y no te darás por vencido. De esa manera vas a correr esta carrera. ¿Y van a venir circunstancias difíciles? Sí. ¿Van a haber situaciones adversas? Sí. Pero tú vas a seguir firme, así como Moisés estaba firme. ¿Por qué? Porque tenía los ojos puestos en el invisible. Entonces, amigos, el miedo inmoviliza, pero la fe impulsa. Elige fe. Elige fe. ¿Cuál es el camino? Elige fe. Es la mejor decisión que tú puedes hacer. Para tomar las mejores decisiones, que tus decisiones estén en base a tu confianza en Dios, en quién es Él y en lo que Él ha dicho de ti. Elige fe y vas a vivir una vida espectacular, impresionante. Vas a superar problemas, dificultades y vas a ser un vencedor en el nombre de Cristo Jesús. Familia, que Dios les bendiga y de verdad elijamos vivir por fe, es lo mejor que podemos hacer. Les mando un abrazo y nos vemos pronto.